porque cada día puede tener una sorpresa y eso nos ocurre aquí en Metrópolis. Por eso ustedes nos esperan por la mañana y por la noche. Hoy, Luis Guzmán, que no eres muy espléndido usualmente, trajiste una sorpresa de una persona muy querida de los fundadores del latido urbano, que es Emilio José Brea García. Naturalmente ahora entiendo las razones. Él vino a ver las Catalinas y no de las bicicletas, sino que... Y no de las islas. Ni de las islas. También tenemos un invitado muy especial que es don Javier González Quintero y Liliana Cruz desde la Cámara Americana de Comercio, que nos va a explicar de qué se trata la presencia de don Javier González Quintero. Pero antes tenemos una invitación muy especial, no para ustedes, pero vamos a hablar de El Último Monumento. Ese es un proyecto de Emilio José Brea de hace muchos años, que ya por fin con el auspicio del Banco Central de la República Dominicana se va a publicar. Un abrazo para Emilio, nos trajo el libro hermoso, hermosísimo. Sí, lo tenemos aquí como público. Sí, no, por eso ya le dimos la bienvenida. Mira, y Catalina nos dijo que, una de las Catalinas nos dijo que escuchó la discusión en el matutino alternativo a propósito del territorio que ocupa en la ciudad la Embajada de los Estados Unidos. Yo clamé por ti, pero sé que tú juegas golf tempranito y quizás no escuchabas el matutino. Pedro Pablo Yermeno se mostró sorprendido porque él pasaba frente al local de la embajada en la César Nicolás Penson con un bulto muy pesado. Cibaeño al fin, él llevaba unos plátanos, tan abogado y tan qué sé yo, y le dijeron que cruzara y que le dejaran ver el bulto. La discusión es de derecho internacional, Luis, porque los territorios de las embajadas, Israel, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Colombia, son la representación y la extensión del Estado. Pero no deben ocupar. Entonces yo dije las aceras, que tú las vives calles, por ahí y ya después que y ellos... mi oficina está al frente. Entonces, explícame cómo se da tu cotidianidad, sobre todo sabiendo que ellos ocuparon la Leopoldo Navarro y aquí no hubo ninguna manifestación en la calle La Lira. Bueno, como en la glorieta de La Lira, ni hicimos nada ni nada. Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cómo pasa eso por tu...? Bueno, la propuesta realmente que hizo la Embajada de los Estados Unidos era ocupar totalmente la Leopoldo Navarro. Casualmente la oficina GMR, Oficina de la Ciudad, Pablo Morel, Omar Rancier y quien le habla, hicimos una contrapropuesta a la idea que se tenía en aquel entonces de ocupar la Leopoldo Navarro totalmente. Y fue así como se quedó... las jardineras. Las jardineras. Con todas las especulaciones que si con son todo, refugios antiaéreos, que si ahí están los talibanes. Mire, y eso fue lo que llaman un upgrade de seguridad, que recuerdo que eso lo vino con este señor de la Halliburton, que fue el encargado, apellido creo que Timothy Bullock, que lo estaban haciendo en todas las embajadas en el mundo, producto de la situación de las Torres Gemelas, y su inseguridad nos la han llevado a todos los países. Pero su extensión territorial no solamente ocupa el local de la embajada y de sus consulados, etcétera, sino que se ha extendido en todo el entorno. Tanto es así que agreden a los transeúntes, porque de pronto todo el que camine por esos espacios públicos de las calles y las aceras son hasta sujetos y personas sospechosas. O sea, usted pasa por ahí y usted se siente ya que lo están convirtiendo Pero tú en como sospechoso. tu casa está cerca, tu oficina está cerca, y mi tú oficina sientes está al frente, eso, ya tú eres una persona conocida, no te preguntan, no te afectan. No, porque es que cambian a los de seguridad, con todo y eso que nosotros tenemos en el patio, una cámara que permite ver también la parte del patio. ¿Pero puesta por ellos? Sí, puesta por ellos. Desde el sitio de ellos, pero se ve toda la parte de las oficinas ahí en la Leopoldo Navarro. Entonces la queja de Pedro Pablo es no. mínima comparado con lo que claro, ocurre. Porque es un asunto que ya lo dijeron con el asunto de espionaje, que se justifica diciendo que ellos pueden espiar el mundo entero, todos los países independientemente de nuestra soberanía, porque es para identificar cualquier acto
que pueda hacer y constituirse en terrorismo. Entonces, además ellos dicen que todos se espían, todos espían. Entonces, como todos espían, espiemos Sí. todos. Aquí brechábamos, pero espías no hemos sido. No, pero no menosprecia a Fran Cabral, por Dios. No. Liliana, la Cámara Americana de Comercio tiene un capítulo que dedica a la educación. Y esta vez, para hacer crecer ese capítulo, ustedes tienen como invitado a Javier González Quintero, o no sé, explícame ese compromiso con una persona innovadora como es Javier. Bueno, pues mil gracias por la invitación. De verdad que para nosotros es un gran placer contar con la presencia de Javier González y de Catalina González para la implementación de una metodología que, como bien lo dices, es supremamente innovadora. La Cámara Americana, en su propósito también de desarrollar a casi 2.300 empresas que tenemos como asociadas a nivel nacional, ayudarlas a desarrollar su potencial social, tiene un capítulo de inversión social bajo el cual desarrollamos iniciativas en conjunto con el sector privado en temas que son críticos para la competitividad del país. Uno de esos capítulos es educación básica, que lo estamos trabajando en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y estamos trabajando con alrededor de 13, 15 empresas del sector privado que participan en el programa de educación. Tenemos una gran preocupación como sector privado acerca de la educación. Sabemos que hay muchas deficiencias en temas de lectura, de escritura, de comprensión. El sector privado está muy preocupado también porque está afectando la competitividad de sus empresas. Y lo que proponemos desde la Cámara Americana es trabajar esas iniciativas con el sector privado, pero ya desde la escuela pública básica. Entonces, tenemos iniciativas enfocadas en el tema de nivelación estudiantil y también en el desarrollo de habilidades para los docentes y para los directores de las escuelas. Y en este capítulo especialmente de nivelación estudiantil, de las 78 escuelas en las que estamos trabajando nacionalmente, estamos implementando esta interesante metodología en 55 escuelas con el apoyo del sector privado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Liliana, Internacional. La pregunta pertinente, esperaba esa respuesta, porque yo digo, bueno, la Cámara trae a Javier, pero es solo para teorizar, es solo para decirnos cómo podemos educarnos y lo mal que estamos en educación, No. o es que ya el sector privado está utilizando el método de Javier o lo va a utilizar y tiene injerencia e influencia en escuelas dominicanas. Siempre trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación y lo que estamos haciendo con el sector privado es ir de la mano con las iniciativas que ya tiene el Ministerio de Educación. La presencia de Javier González para implementar esta metodología, la semana pasada estuvimos trabajando con alrededor de 100 maestros de esas 55 escuelas en las que va a empezar la implementación de la metodología. ¿En el distrito o en la isla completa? A nivel nacional tenemos escuelas. El proceso de capacitación se hizo aquí en la ciudad de Santo Domingo y esta semana estamos finalizando el proceso con los facilitadores de las comunidades que también van a ayudar a impulsar el conocimiento de la metodología. No se trata de teorizar, porque eso es lo interesante de esta mecánica y de pronto no soy yo la mejor persona para hablar de este tema, sino que sea Javier González, pero yo soy colombiana y el dominicano y el colombiano estamos muy dados a compartir el juego. Y eso es especialmente eso, es un juego a través del cual tú aprendes, a través del cual se logran procesos de alfabetización en muy corto tiempo, con unos excelentes resultados, y teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos la oportunidad de conocer en Colombia hace un tiempo a través de un aliado local que tenemos acá que se llama ProLíder, decidimos hacer el esfuerzo para implementar esta metodología en República Dominicana. Liliana, pero vuelvo a interrumpirte, lo positivo, además del método de Javier, es que el sector privado está influyendo en la educación dominicana. ¿Cómo se hace eso? Está participando y eso es interesante. Exacto, eso quiero... Porque el sector privado tiene una seria preocupación acerca de los niveles de educación que tienen sus mismos empleados. Y cada vez es mucho más preocupante cuando el sector privado tiene que destinar fondos adicionales de su productividad para desarrollar capacidades en sus propios empleados porque no tienen buena ortografía, porque no saben leer o porque no comprenden lo que están leyendo. Entonces lo que proponemos es, todo eso se puede ir resolviendo poco a poco. Nos encantaría tener una varita mágica y de que de la noche a la mañana esas deficiencias fueran superadas. Pero
estamos generando ese interés en el sector privado, diciéndoles, miren, desde la escuela básica se pueden empezar a trabajar este tipo se pueden superar estas barreras. Y no se trata simplemente para la productividad del empresario, sino para la productividad y para la dignidad del ser humano. Y eso es lo que estamos trabajando con el sector privado. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, con básicamente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación ¿ayudan a formar maestros? Mira, el Ministerio de Educación tiene su estrategia y la cual lo que nosotros hacemos es impulsar o complementar esas iniciativas que ya tiene el Ministerio. El Ministerio está enfocado en la parte de nivelación estudiantil, sabemos que es un esfuerzo enorme, está la inversión del 4%, pero entendemos que además de eso es necesario que la misma comunidad se mueva, que no necesariamente el foco de la educación se desarrolla en la escuela, sino que también las mismas comunidades empiecen a autoproclamarse responsables de su propio futuro. Entonces, las metodologías que llevamos a cabo, algunas vienen complementando acciones que ya tiene el Ministerio, por ejemplo, el tema de la escuela de directores que ya tiene el Ministerio implementado. Nosotros desde el programa, en conjunto con el sector privado y con un fondo adicional de contrapartida que tenemos a través de la USAID, facilitamos procesos de aprendizaje, de mejora en la gestión y en este caso facilitamos el proceso de lo que es la implementación de la metodología, el desarrollo del material para los estudiantes, para los maestros y la presencia y la capacitación de Javier González y Catalina González aquí. ¿Y cómo el método de Javier se va a incluir en el pensum nuestro para la escuela pública? Mira, nosotros lo que estamos buscando es que hay un escenario que nosotros no queremos irrumpir. El escenario del tiempo del maestro con sus alumnos en el aula es un tiempo sagrado. Sabemos que es muy corto tiempo, si hacemos la comparación a nivel de Latinoamérica, el número de horas que los estudiantes permanecen en las aulas, pero lo que estamos buscando es que esta también sea una herramienta alternativa para que en espacios de recreo, a través de las comunidades, después en sala de tareas, en el horario complementario a la escuela, este tipo de metodología pueda ser aprovechada a través de los facilitadores comunitarios que estamos formando y también a través de los maestros que van a acompañar esos espacios de salas de tareas. Es más bien una metodología que puede ayudar a aprender a aprender. Todos aprendemos cada día y ¿sabes qué es lo interesante? El viernes pasado tuvimos un pequeño encuentro con Javier y con un grupo de empresarios y es increíble uno cómo aprende tan mecánicamente. Entonces nos pusimos a jugar, que es básicamente cómo se aprende. Y en el juego todos reflexionábamos acerca de la mecánica que uno no necesariamente hace el raciocinio de cómo uno aprende a leer y a escribir. Lo interesante de esto es que tú vas jugando y vas aprendiendo. Como cuando montas bicicleta, tú no razonas cómo es el proceso, sino que ya un día sabes que te quitan las rueditas y que montas. Y además hay otra cosa muy interesante, y es que como es un juego que no necesariamente tú realizas solo, sino que realizas en grupo, te desarrolla otro tipo de habilidades, la habilidad de negociación, de respetar el turno, de respetar las opiniones. Entonces, es una mezcla de escenario que la verdad estamos muy emocionados y esperamos que los resultados que se empiezan a implementar ya a partir específicamente de la última semana de octubre, cuando ya arranca en forma la implementación de la metodología en estas 55 escuelas, pero esperamos... Liliana, escúchame, es una metodología realmente complementaria a la escuela, que es la que va a ayudar a que esa información que en la escuela le suministran, ustedes van a hacer que ellos la conceptualicen y la reaprendan, la capturen, la hagan propia en el proceso de conceptualización. O sea, la metodología de ustedes, de Javier, es un despertar. Y es un reaprender. Exacto. Es un reaprender. Es un reaprender al despertar esa cantidad de información que les suministran, puedan ellos discernir entre lo que les conviene y la basura. Porque fíjense que aquí en los sistemas educativos, no solamente en nuestro país, en muchos países, óigame, es una cantidad de información que al cabo del tiempo uno dice, pero ¿cuánto tiempo perdido? Porque toda esa información yo después la puedo buscar en un libro, sin necesidad de perder el tiempo y la memoria, como hablábamos, ocupar en el disco duro tanta información que se me va fragmentando, los archivos se me dislocan. Entonces, lo bueno que tú señalas, que ya eso tendremos la oportunidad con Javier, que esta metodología va a complementar y va a ayudar a transformar
el sistema educativo nuestro, que debe de revolucionarse. Pues lo que estamos esperando es que esto definitivamente tenga unos resultados demostrables y que tenga resultados de impacto. Hay gente o hay estudiantes, o lo digo por mi caso, no todos tenemos las mismas habilidades. Hay unos que son visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que son más kinestésicos, hay otros que retienen más, hay diferentes condiciones, pero este juego de verdad que es absolutamente maravilloso. Y discúlpeme, profesor, si le digo juego, pero es que es eso, es algo muy, muy interesante, muy rico de jugar. Inclusive las personas que tenemos la habilidad de saber leer y escribir, cuando uno empieza a jugar uno dice, wow, la mente me está funcionando diferente. La Liliana, retentiva, sí. ¿cómo estamos preparando la llegada de Javier González como cuando viene el cantante principal, Ajá, ¿verdad? Que preparando. primero una guitarrita y después viene la estrella. ¿Cómo la Cámara Americana de Comercio se entera del método de Javier González y decide invitarlo y compartir su método en el sistema educativo dominicano? Pues mira, hace 2 años, justamente hablábamos de eso hace 8 días con Javier, tuvimos una coincidencia a través de un implementador local que se llama ProLíder, una empresa en la que a través de Catalina Gutiérrez tuvimos la oportunidad de conocer a Javier y iniciamos una conversación muy informal, el método, la cámara, qué es lo que hacemos, ojalá algún día podamos trabajar. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Colombia y conocer la experiencia en sitio, conocer los excelentes resultados que ha tenido con la inclusión de poblaciones indígenas en el aprendizaje, o sea, en la alfabetización, y han sido estupendos los resultados. Entonces empezamos a decir, tenemos que ir por este lado. Hay un serio problema de nivelación estudiantil, el sector privado está muy preocupado, el ministerio también está muy preocupado. ¿Qué pasa si intentamos algo novedoso que en el escenario y respetando el escenario de la escuela, pero que también podamos seguir reforzando todas esas habilidades desde la comunidad? ¿Qué pasa si lo empezamos a pensar, a traer? Entonces empezamos las conversaciones con ProLíder. Nuestro aliado estratégico USAID estuvo de acuerdo, las empresas con las que trabajamos están también muy emocionadas y han participado de este proceso y también esperan ansiosos conocer el juego y encontrarse en los escenarios de la escuela ya desarrollando la metodología. O sea, que esta metodología, y ya eso lo abundaremos con Javier que nos lo explicará, pero con lo que tú señalas, no es una metodología, vamos a decir, que lleva una información, sino que procesa la información a nivel de la conceptualización. O sea, puede ser cualquier información que quieran transmitir. Entonces, a través de esta metodología, es como un automóvil, es la que nos va a llevar a la conceptualización, a la comprensión. O sea, y yo creo que también lo más importante es que es como el parqués. Si tú cuentas lento, vas jugando lento. Si tú cuentas rápido, juegas más rápido. Y esto también se acopla a cómo tú vayas procesando este aprendizaje. Entonces, lo que esperamos es poder seguir extendiendo esto, que más empresas sigan trabajando en conjunto con la Cámara Americana y con la USAID en poder seguir desarrollando estas iniciativas. Para nosotros ha sido supremamente valiosa la presencia de Javier González y de Catalina González, tanto la semana pasada como esta semana, y esperamos pues volver a traer ya para ver cómo se está implementando esto en las escuelas, qué resultados se está teniendo. Y ahora vamos a conocer a Javier González. Hacemos una pausa y regresamos. Y llegó don Javier González Quintero. Ahora sí vamos a saber, aunque Liliana lo hizo de manera magistral, pero vamos a saber los detalles de este método ABC español, ABC matemática. Podemos decir que usted pronto tendrá un Nobel en educación, en humanidades. Javier, bienvenido. ¿De qué se trata esto? A ver, se trata de una reflexión sobre el conocimiento,
sobre la gestión del conocimiento. El conocimiento es un capital, es el principal capital. Y debe gestionarse desde el momento en que el ser humano empieza a usar lo que se llama la razón. Nos hablaron del uso de razón y de pronto esas celdillas se están llenando de información no pertinente. Y tenemos dos inventos maravillosos del ser humano, de esa inteligencia humana, de la especie humana, que es lectura, escritura y pensamiento matemático. No tanto operaciones, hay que hacer operaciones matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar matemáticamente, porque el pensamiento matemático va más allá de operar. Entonces dijimos, hay que organizar una herramienta, por eso se llaman juegos herramienta. Son herramientas para que otros conocimientos puedan desarrollarse en forma sistemática, porque a veces se aprende sin sistema, entonces cae en el campo de la memoria. La mnemotecnia de nuestra generación, nos formábamos, sabíamos libros de geografía y de historia, claro, de la primera página hasta la última. Hoy está el problema a veces, en este método a la cartilla se llega, es un punto de llegada, pero después de descubrir, después de demostrar, tiene mucho que ver con la demostración, porque la demostración es lo más democrático que existe, porque además permite la equivocación, y toda equivocación es un tesoro visto desde el punto de vista de la epistemología, es de la teoría del conocimiento. Javier, ¿cómo crea usted este método? ¿Dónde lo prueba? ¿Y cómo sabe que de verdad se obtiene el resultado que usted pensó? ¿Y cómo se motivó? Bueno, esa pregunta me gusta mucho y siempre cuento esa pequeña historia. Yo soy maestro de la Escuela Normal Superior, cuando las normales eran normales. Esto lo decimos aquí muy pasito, que no nos oigan. No, y entre nosotros. No, entre nosotros, que no pase de aquí. Aquí cometemos herejías, sí, como decir sí, que nos formamos mejor que nuestros hijos. Sí, las herejías son válidas, pero aquí en privado. Entonces yo como maestro de escuela tengo que convocar a una asamblea de padres para informarles sobre lo que llaman conducta y aprovechamiento, que eran las dos áreas. Cómo se comporta si deja dar clase y qué aprendió. Y entonces tengo que mandar una nota para convocar a la asamblea y tengo la precaución de preguntarle a mis alumnos, 40 alumnos, si sus padres saben leer y escribir para mandar la nota. Y resulta que 38 no sabían leer ni escribir y dije, ¿qué nota mando? Entonces tengo que ir donde ellos. Y bueno, ¿y cómo voy donde estos amigos? ¿En qué salón? Un sector, un pueblo pequeño, Anserma Viejo, en Caldas. Y dije, lo mejor es ir donde ellos y jugar dominó, que es el juego popular. Y entonces me senté a jugar dominó, y entonces como dominó se juega entre 4, dije, ya 3 voy cubriendo la población. Aquí decimos que los analfabetas saben jugar dominó mejor que usted, que yo y claro, que Luis, pero claro, arquitecto connotado. Pues mire lo que pasa. Entonces yo jugando dominó hago el gran descubrimiento que no me dio la normal y que no daban los libros, y es la realidad concreta. Y estas personas me dicen, el profe tiene el doble, la primera experiencia grande es cuando me dicen, el profe tiene el doble 4. Y yo miro aquí. El profe tiene el doble 4. El profe tiene el doble 4. ¿Cómo hacen para que tenga el doble 4? Y profe, otra partida, el profe no baja, se cerró el juego, no baja de 21 puntos, tenía el 5 y cena, el 4 y 3, el 4. ¿Y por qué estas personas con esa capacidad de inferencia, gente que puede resolver una ecuación algebraica con esa habilidad, no aprendió a leer y escribir? Y entonces me di yo la respuesta al comienzo, dije, pues no aprendió a leer y escribir porque no aprendió como se aprende el dominó, con libertad, con alegría, con pasión. Y dije, y si el dominó se enseñara en la escuela de ese tiempo, ya ha mejorado mucho, el dominó ya habría desaparecido de la faz de la tierra. Imagínense que a uno le digan, mañana hay examen de dominó. Dibuje las fichas del dominó.
Y dije, esto es lo que necesita. Y se me sembró ese gusano y se me metió en la cabeza. Hay que desarrollar un método para aprender a leer y escribir que sea con la dinámica y los principios epistemológicos, pedagógicos, de inteligencia emocional. En ese tiempo no se hablaba de inteligencia No, emocional, para pero estos hombres la manejaban. Dígame algo, Javier, el mismo método porque, y eso tú lo compartes, Luis, y siempre lo decimos, igual que el cálculo en las esquinas. Tú compras 5 guayabas y quien te devuelve el cambio, además muy rápido porque el semáforo va a tornar de rojo a verde, es una persona que no puede leer. Entonces, el método de Javier González es igual de efectivo para el cálculo y para la lectura. Sí, sí, porque la lectura, la escritura y la matemática es... O para las letras, es la, ¿sabes? es la, Porque, exacto, sí, lo otro es lectura de sí, alguna sí, manera. porque lectura, escritura y matemática son una misma operación, una misma gestión neuronal. Yo no sé por qué dividieron la lectura y la escritura y la matemática. Eso es indivisible, eso es la misma. Aquí que estamos conversando, todo lo que hemos hecho es expresar cualidades y cantidades. Todo lo que hacemos los seres humanos es cualificar y cuantificar. Cualificamos con la lectura y la escritura y cuantificamos con el pensar matemáticamente, entonces van de la mano. Ambos manejan un número finito de elementos para un número infinito de combinaciones. Unos manejan letras y el otro maneja numerales. Pero esa gestión la hace el cerebro, con mediación de los sentidos, con la intervención del corazón Ahora y muéstrenos, con las manos. ahora muéstrenos cómo es que se hace eso. Ah, bueno, Porque con los números lo puedo entender, aunque no lo aprenda, sí, pero con las letras. con vamos. las letras. Bueno, Sí. pues es muy sencillo. Vemos aquí, nos vamos a imaginar como si fuera una lotería. Esto tiene la similitud a eso. Es una colección de imágenes. Hemos seleccionado palabras básicas en donde se van a presentar las circunstancias de nuestra lengua española. Esto está hecho bajo principios de la lingüística, bajo el principio de lo que es el signo lingüístico, que es la organización de un significante o palabra y un significado o contenido. Eso se usa para los niños usualmente. Va para Entonces, niños y va para adultos. Es decir, lo que es aprender a leer y a escribir. Y estar en un mundo, quedar inmerso en un mundo letrado, porque el que aprende a leer y a escribir con esto, te sigue gustando. No pasa lo de cuando se aprende, y ahí quiera me quité esto de encima. No, pero digo, es el mecanismo de algunos juegos para, Sí, para sí. infantes, Sí, de las firmas de Lego, de Mattel, sí. demás, que no se hace para que aprendan a leer, sino para conocer. Este está hecho, porque como está hecho por principios lingüísticos, tiene una secuencia y tiene una sistematización. No es el juego simple de yo me distraigo un rato y aprendo alguna cosa y desarrollo la habilidad motora, de pronto la vista, no, es todo hacia un fin. Es que el cerebro se junte con el corazón y con las manos y produzca un conocimiento. Sin entusiasmo es imposible, es decir, sin ganas. Javier, usted dice que es maestro, pero ya veo, ahí se necesita un diseño industrial. Sí. Una impresión que además tiene que ser novedosa, bonita, porque estamos tratando de motivar el cerebro. ¿De quién lo ayudó para hacer esto? Bueno, vamos a Catalina. Vamos a ver la historia brevecita. Está la idea de armar lingüísticamente el asunto y de que también entre aquí la teoría del conocimiento, es decir, que podemos ir de lo concreto a lo abstracto, que podemos ir de lo empírico a lo teórico y de lo simple a lo complejo. Ya están las imágenes, está todo, y empiezo a experimentar en casa. Y Catalina González fue de las primeras personas, conejillo de Indias, que le tocó el asunto. Ella y el hermano. ¿Qué edad tenían? 5 años. Estaban de 5 años. 5 años, sí. La primera víctima fue su hermano, que ella le enseñó a él,
Y cuando él fue a la escuela le dijeron, oiga, usted está aquí, usted está sobrando, pasaron al otro nivel. Dijo, usted sabe leer y escribir y maneja muchas cosas. Pero no solamente eso, sino que ella siguió en este asunto. Yo la miré como preguntando, ¿será verdad lo que me está diciendo? Se metió en el mundo de la sociología, en el mundo... ya está. Es la directora de proyectos hoy. Además se le ocurre una idea que es lema. Le digo yo, y Catalina dijo, pues papá, lema es lectura, escritura y matemática. Y la L es de laboratorio, porque aprender a leer y escribir tiene que ser un laboratorio. Entonces está la Catalina González. Catalina Gutiérrez, ProLíder. La conocí en República Dominicana, con Naciones Unidas. Y me llevan donde Liliana. Y con Liliana digo yo, casi todo en la vida empieza por una conversación. Casi todo en la vida empieza por una conversación. Sí. Los grandes amores han empezado por una conversación. Y entonces conversamos y me dijo, oiga, esto está bueno. Y buscó la manera de que una persona fuera a Colombia y viera si esto que yo le decía funcionaba. Porque una cosa es el cuento y otra cosa es la realidad. No, y eso queremos saber, dónde ha funcionado en Colombia y si hay resultados y si aquí ya ha funcionado, ¿no? Entonces sale el material, al comienzo en Colombia, Javier, esto pues es que un juego y para adultos y para pero niños. espérese, Javier, no me ha respondido. Después de ese juego de dominó fundacional, sí, y después que usted idea eso, ¿quién le imprime? ¿Quién ejecuta? ¿Quién hace lo material? Usted va donde un amigo que es ingeniero y le dice, pues mire, paisa, lo que yo estoy pensando, así fue. Sí. O un ebanista. Pues mire, pasa, esto está el diseño que lo hicimos en cartón, más o menos, organizado, esto puede ser así. Esto necesita una ficha que tenga esta consistencia, además, esto no es un rompecabezas común, esto tiene más de 2.500 posibilidades de combinación. Y resulta que, como el Espíritu Santo, dicen que está en todas partes, ¿sí? Encuentro a un alemán, yo voy en un curso de la OEA, y le hablo del asunto y me dijo, pues hombre, creo que tenemos la máquina para su asunto. Yo quería llegar a la máquina. Y esto fue, claro, porque entonces me dijo, hagamos una cosa, juntemos una máquina con un cerebro. Y entonces se obtuvo eso. Y entonces sale esto. ¿Cómo usted sabe que la persona está aprendiendo? ¿Cómo sabemos que la persona está aprendiendo? La persona está aprendiendo cuando empieza a reconocer que la selección que él hace a través de su vista, unida a su cerebro, porque uno aparentemente ve con los ojos, pero está viendo es con el cerebro, es la traducción. Y toma la ficha correspondiente, la trae, la coloca y dice, ¿será que esta respuesta es válida? Entonces empieza a buscar la siguiente para probar. Es el principio de la investigación, el principio del método científico. Entonces ve el tomate como sí. imagen, pero además se fija en el texto y ya sabe leerlo. Y ya empieza a leerlo. ¿Por qué? Porque lo primero que lee el ser humano son imágenes, son íconos. Es la realidad. Pero para llegar a la palabra, que es una abstracción, una gran abstracción, porque es que una palabra es... Yo vivo sorprendido todos los días de la maravilla del lenguaje articulado y la lectura y la escritura. Además, la lectura y la escritura es reciente, tiene apenas 6.000 años. Exacto, tenemos que hacer una pausa. Apenas 6.000 años. Porque apenas tenemos ya como 30 minutos aquí. Regresamos. En República Dominicana ha llegado la hora de la educación. Nos encontramos frente a una oportunidad histórica. Esta es la propuesta del gobierno para mejorar la educación preuniversitaria.
¿Qué puedes hacer tú para mejorar la educación dominicana? Súmate al debate y aporta tus ideas en www.pactoeducativo.do. Nosotros comenzamos hace 20 años a reforestar la cuenca y vimos el zapote que nos servía como elemento de reforestación a la cuenca. Sembramos los zapotes, pero no sabíamos a cómo lo vamos a vender ni quién nos lo iba a comprar. Entonces el productor tenía dos opciones, o cortaba la fruta o la dejaba ahí que se perdiera. Ellos buscaban la información de qué podían hacer porque ya habían estado averiguando fuera del país. Alguien le dice, pero ustedes pueden ir al IBI, que en el IBI ustedes lo pueden ayudar, y así se acercan ellos a nosotros. Vinieron con 7 zapotes y entonces comenzamos a diseñarle productos en base a ese zapote. El IBI nos dio a nosotros la fortaleza. ¿Por qué? Porque nos dijo, con este zapote ustedes pueden hacer más de lo que ustedes realmente hacen. Y el zapote lo vamos a aprovechar en un 100%. Nosotros desarrollamos la mermelada de zapote, el zapote deshidratado, el zapote en polvo, el néctar de zapote, que es buque insignia de ellos, porque su proyección es para el desayuno escolar. Todo eso va a beneficiar a los productores, a los cosechadores, a los trabajadores y a los que manejan el centro de acopio y a los transportistas. Los productores vamos a tener la venta de nuestra cosecha asegurada. Javier, ¿cómo el adulto, porque me imagino que esto sirve para adultos, el adulto o la adulta, se enfrenta a ese método? Lo hace con desconfianza y Liliana decía que usted hizo el juego con personas de la Cámara Americana de Comercio. ¿No se sintieron burlados? ¿Asumimos el juego como aprendizaje? Cuéntenos eso. Hay unos principios del aprendizaje y hay unos obstáculos del aprendizaje. El primer obstáculo del aprendizaje es el miedo. El adulto iletrado alguna vez en su vida intentó aprender y no pudo y quedó vacunado contra el aprendizaje. Ya, eso no puedo hacerlo. Entonces, cuando se sienta a jugar, adquiere confianza. Inclusive va a la mesa de juego porque se sientan como el dominó 4 personas y él se sienta un poquito retirado de la mesa. Y cuando empieza y se da cuenta que su gestión mental, ayudado por su mano, que es una maravilla dirigida por el cerebro, funciona, se corre. Y apenas hace... Es decir, recuperé mi cerebro, mi autoestima, mi valor. Porque el problema del aprendizaje no es solamente lo que se aprende, sino lo que influye ese aprendizaje en la totalidad de la persona. ¿Ya tenemos prueba de la efectividad del método en la República Dominicana? Tenemos prueba de la efectividad. En el año 98 hicimos la versión para República Dominicana. ¿Qué es la versión? Palabras claves del medio, es decir, la sociolingüística. La combinatoria del español ya está aprendida, entonces buscamos las palabras claves, hicimos la experiencia, trabajamos con profesionales, educadores de República Dominicana, estuvimos trabajando sentados viendo el asunto, se probó, fue a muchas regiones, se hizo una campaña nacional, alfabeticemos ahora,
más de 20.000 personas aprendieron a leer y Eso fue en la escribir. época de doña Ligia Amada de Cardona. De doña Ligia. Sí, sí, efectivamente. ¿Y por qué se detuvo el proyecto? ¿O se suspendió? No sé, y eso sí, esa pregunta sí yo no tengo la respuesta. Yo Asuntos no sé. internos. Sí, no sé qué pasaría. Recursos económicos o algo. ¿Qué necesita el facilitador para comenzar a aplicar, se puede decir, aplicar el método? Sí. ¿Qué se necesita en la escuela para hacer? El facilitador necesita, nosotros tenemos un perfil para facilitadores. Primero, pues que sepa leer y escribir, por supuesto, conozca la herramienta. Y segundo, que tenga conciencia de que ese leer y escribir no es poner a alguien a memorizar mecánicamente, ¿no? Es hacer conciencia sobre el lenguaje. Porque es que el lenguaje, como nacemos con él, hacemos hablando, escuchando y hablando, lo tomamos de una manera muy natural, es decir, no hay problema, pero aprenderlo tiene una sistematización. Entonces él entra al juego, aprende a jugar. Aprender a jugar es respetar el ritmo de aprendizaje del otro, porque todos tenemos ritmos diferentes. Y se supone que después de un tiempo de jugar o jugando, la persona puede leer. Entre 90 y 120 horas, jugando 1 hora por día, la persona tiene organizado su cerebro, todas las condiciones que permiten leer, porque leer es analizar, sintetizar, inducción, deducción, observación, asociación. Es decir, las operaciones mentales entran ahí en ese gran logro de la especie humana. ¿No cometería yo una falta si diría que esas personas que se van a alfabetizar, ya adultos, que han sufrido una fragmentación y un temor porque se sintieron que el sistema, cuando trataron, no los ayudó, y esto es como un desfragmentador, como que ayuda a reorganizar, sí, y a darle confianza de nuevo, porque tú dijiste, Javier, que lo primero que hace esto es que va recuperando la autoestima. Sí. Porque ellos se van dando cuenta de que funciona. Ah, mira, pero esto va aquí, esto va allá, es como ese rompecabezas, realmente no me la rompe, me la organiza y me la repara. Claro. Y todo ese archivo disperso, ya uno aprende con confianza, y como dijiste, en 1 hora diaria, en 120 horas, ya de pronto uno se siente dueño del sistema. Sí, se desbloquea. Él está bloqueado. Porque le dijeron, y además cuenta la presión que él no daba. Dijo, yo, como dicen, hay una expresión que dice, yo soy negado para eso. Y resulta aquí decimos, yo no doy para eso. Yo no doy. Entonces vuelve y empieza y dice. Y sus compañeros le respetan y empiezan ellos a funcionar, es decir, a gestionar su cerebro. Es que el cerebro es la riqueza nuestra, es una riqueza. Y no la gestionamos. No, doctor, usted tiene una oportunidad excelente para aprender. Para aprender las matemáticas. Es cierto. Y están las matemáticas. No perder ese temor. Mire, ¿cómo es el paso del juego al texto? El paso del juego. Porque no me he acostumbrado a ojear y a tener el libro. Entonces, ¿cómo es el tránsito? Cada paso, esto está organizado por etapas, porque método es sinónimo de camino. Y es colectivo, es colectivo. Es colectivo. Colectivo e individual, porque el conocimiento es colectivo de descubrimiento e individual de aplicación. Es la síntesis. Cuando yo voy al libro o al cuaderno, voy a hacer la síntesis de todas las fracciones y experimentaciones que hice, todo lo que yo experimenté, todas las hipótesis que yo planteé y que fui capaz de demostrar. Ahora voy a ver si las puedo organizar desde el punto de vista de la abstracción, porque es que el lenguaje es abstracción. ¿Resultó en Colombia o resulta en Colombia el método y se aplica efectivamente? Y se aplica. La primera comunidad que lo aplica masivamente es la comunidad vicentina, las hermanas vicentinas. Dijeron, nosotros hacemos una labor social en el occidente colombiano. Fuimos con las hermanas vicentinas, se amplió, después hicimos un proyecto muy grande con organizaciones en Colombia
hicimos un convenio también con el Ministerio de Educación Nacional para poblaciones en situación de desplazamiento, que había cantidad de gente en desplazamiento. Y luego me llamaron de Guatemala. Guatemala fue un laboratorio espectacular. El Ministerio de Educación El de Ministerio, el CONALFA, allá armaron una oficina específicamente para alfabetización como problema nacional. Y entonces dijeron, Javier, tenemos el 65% de analfabetismo y este campeonato no lo queremos más. Ayúdenos a salirnos de ahí. Conocemos el método de lo que ha pasado en Colombia, fuimos a Guatemala, hicimos la versión y nos encontramos algo muy interesante. Cuando fuimos a una región, Baja Verapaz, resulta que las personas hablaban cachiquel, una de las lenguas mayas, de las 21 lenguas mayas. E hicimos la versión en cachiquel y aprendieron su lengua materna en cachiquel, luego pasaron al español que ellos llaman Castilla y ahora están pidiendo el inglés. Demostración, toda persona puede aprender lo que quiera siempre y cuando las condiciones respondan a su organización cerebral, socioafectiva y psicomotora. Otra pausa, regresamos con Javier. Para idioma debe ser fantástico eso. ¿Cómo reciben los facilitadores, los que de verdad van a reproducir este método? Maestras y maestros, ¿verdad? Sí, tradicionales, sí, que usted les enseña, quizás enseñar ahora, mostrar, le muestra el camino. Sí. ¿Cómo reaccionamos con eso? Bueno, al comienzo hay una reacción, es decir, yo tengo mi estilo, toda la vida he enseñado así, la gente ha aprendido. ¿Cómo vamos a cambiar ahora? Pero cuando él empieza a descubrir que esto tiene una lógica y que le va a potenciar su trabajo, además le hago una oferta, le digo, mira, tú no te vas a dedicar a enseñar, tú vas a dejar aprender. Y entonces él como que descubre, yo hago parte de este equipo y se siente el motor real del aprendizaje y se entusiasma y empieza a descubrir. Y él se entusiasma, porque el maestro a veces no alcanza a ver el producto de su trabajo, sino por allá cada tanto, y a veces con mucho fracaso escolar, y eso a él le duele. El maestro no quiere que sus niños pierdan, pero no encuentra como la solución, y cuando la ve aquí y empieza a ver resultados pronto, y dice, bueno, pero es que si yo también tengo una magia, ¿sí? ¿Qué se necesita para comenzar a aplicar el método? ¿Qué ustedes le dicen a los facilitadores, además del entrenamiento? ¿Es un aula especializada? ¿Se necesitan varios conjuntos? Yo no quiero decir kit para hablar en español perfecto. ¿Cómo se habitualla la escuela para esto? Primero, desaparece la formación lineal de los pupitres, ¿no? Ya los chicos, como en mi tiempo, no vemos al otro solamente la nuca, sino que ya nos miramos como personas en una mesa de trabajo. Son mesas de trabajo, son mesas de producción intelectual y afectiva. El animador va a administrar las diferentes mesas y eso le va a permitir algo muy importante, que no todos tienen que ir al mismo ritmo.
porque la gente que aprende tiene diferentes estilos y van en diferentes ritmos. Entonces, aquellos que van y toman capacidad para avanzar, siguen avanzando. Los que tienen otro estilo de aprendizaje van a su ritmo. Y aparece algo que es importante, que es de alta solidaridad, y es los que van avanzados empiezan a colaborarle en las mesas de trabajo a los que van atrás. Ya no es aquello de que yo sé más y me separo, no. Claro. Yo sé más para unirme. Es la concepción moderna del desarrollo humano. Si yo me desarrollo y puedo, pues tengo que darle la mano al que está al lado mío. No se trata de competir y separar, es incluyente. Entonces es un método que tiene una cantidad de condiciones. Rompe el concepto de tiempo, de espacio, existe la inclusión, está la solidaridad. Yo puedo aprender hasta donde yo quiera ir, cada vez más, porque mi autoestima cada vez se enriquece. Yo creo que tenemos el compromiso de, dentro de 6 meses, luego de comenzar con el método de Javier González, tenerlo, quizás a usted no, pero en la cámara Liliana puede venir, o las Catalinas, quizás usted esté por el mundo, así que vamos a hacer ese compromiso, Luis, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, buenas noches y buenos días.